Hola, en este vídeo os voy a contar un poquito unos cambios físicos muy claros, muy evidentes que vais a tener todas, ¿de acuerdo? El primero de todos sería el aumento de volumen mamario. Prácticamente a todas os ha crecido. Lo primero que notasteis, incluso antes de haceros el predictor y antes de saber si estabais embarazada o no, realmente era que el pecho se puso más grande, que aumentó de volumen, y además de ponerse más grande está más sensible, duele, cualquier roce molesta, la zona de areola pezón está como mucho más sensible, todo está como muy al mínimo tacto, al mínimo roce, ¡ay, me molesta! Dolor. Bueno, pues ese aumento de volumen, ese aumento del tamaño del pecho está directamente relacionado con la completación, o se ha completado el desarrollo mamario. La mujer no completa su desarrollo mamario hasta que no se queda embarazada, y en este caso ha aumentado el volumen de sangre que hay en la zona mamaria, por eso está tan sensible, y los conductos galactóforos han aumentado ya su tamaño, entonces ya se ha completado esa maduración. Suele disminuir esa sensación o esa sensibilidad a lo largo del embarazo, es mucho más palpable, mucho más obvia al principio, las primeras semanas, incluso el primer trimestre, pero suele ir disminuyendo conforme avanza el embarazo. También vais a notar que esos pechos se han llenado como de venitas, ¿verdad? Y se está como muy tirante o muy tersa la piel, y hay como unas ramificaciones de muchas venitas alrededor del pecho. También son totalmente normales, relacionadas con el embarazo, y van a estar a partir de la semana 20 hasta el final del embarazo y todo el tiempo que dura la lactancia. Después, cuando deje de estar la mama más tanto urgente, vais a ver que va disminuyendo esa presencia de todas esas venas alrededor de la mama, pero que sepáis que son totalmente normales. ¿Qué pasa a partir de la semana 20 en estos pechos? Pues que son unos pechos que están ya preparados para lactar, como el que dice, y vais a ir notando que a partir de la semana 20 puede incluso aparecer calostro. Vais a notar que vais a echar un poquito de secreción como aceitosa, grasita, muy amarillenta. Eso es el calostro a partir de la semana 20. No os asustéis, es totalmente normal. Incluso vais a notaros la mama como con más bultitos endurecidos, muy relacionada con los conductos galactóforos. No os asustéis, no os preocupéis, la mama se está preparando para cuando toque dar el pecho, cuando toque amamantar a vuestro bebé. ¿Qué es muy normal también, o que es una sensación muy normal también y que os preocupa mucho? Preocupa mucho a lo largo de todo el embarazo, pero sobre todo estas primeras semanas que estáis ahora embarazadas, que además bueno, pues todavía todo está como que pende de un hilo, ¿verdad? Y estáis preocupadas, que no queréis que os baje la regla, que esto se mantenga, y tenéis mucha sensación, molestia en el bajo vientre, incluso sensación de que os va a bajar la regla, ¿verdad? De que viene la menstruación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque el útero es un órgano que no está ubicado en ningún sitio como fijo, no está, porque claro, como está preparado para crecer y para desarrollarse, no está ubicado en un sitio así rodeado de muchas cosas, él solo ahí bien colocado, no, está como colgado en el organismo, y está colgado de unos ligamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este útero empieza a crecer y a coger tamaño y empieza a aumentar el volumen sanguíneo en la zona, estos ligamentos empiezan a tener tensión, empiezan a sentir ese peso y empiezan a tensionarse. Bueno, pues esa tensión, ese peso que están aguantando esos ligamentos son las sensaciones que tenéis vosotras aquí en esta zona como de que me va a bajar la regla, pero yo os digo que es esos ligamentos que están en tensión y que están, conforme va creciendo el útero, van teniendo más que aguantar más peso. Cuando ya el bebé se hace más grande, también vais a tener esas sensaciones como de tirón hacia un lado, así como hacia un lado o hacia el otro. Eso está muy relacionado con la posición que adquiere el bebé. ¿Por qué? Porque si os he contado que esos ligamentos son los que aguantan el útero y están ahí todo como colgado de muelles, ¿verdad? Si el bebé tiende a ponerse más hacia un lado,
del útero que hacia el otro, lo que va a hacer ese ligamento es que va a ejercer o va a estar sometido a más tensión que los de la otra zona. Entonces, vuestra sensación física es de molestia. Totalmente normal. Yo sé que escuchar en el embarazo, no, eso es normal, es como que a vosotros os da la sensación de que no me están escuchando. O sea, yo le estoy contando una historia y después de yo contarle esta historia me dice eso es normal. Y tú piensas, pues no me ha escuchado, es que pasan de mí. Bueno, es que realmente, afortunadamente, en el embarazo toda esta sintomatología es normal, no es patológica, no le damos importancia porque alguna va a aparecer de una manera y a otras de otra, pero es totalmente normal con todos esos cambios que van a aparecer en el embarazo, y algunos de esos cambios serán más intensos que para otras, pero obviamente es normal. Que no penséis que es que nos entre por un oído y nos sale por el otro. No, no, que la respuesta es que es normal. Lo suyo sería que te diesen esta explicación, entonces si te dan esta explicación tú ya entiendes que, vale, no me tengo que preocupar. Bueno, pues si no os la dan, ahí la tenéis ya directamente, que sabéis que es por este motivo. También puede aparecer un pequeño sangrado alrededor de la semana 6, semana 7, cuando os tendría que haber bajado la regla, o quizá unos días después, ¿verdad? Y ese sangrado puede ser marroncito o incluso puede ser sangre abundante, ¿verdad? Obviamente, si es el sangrado de marroncillo o si es simple y llanamente manchar, no os va a preocupar tanto que si es una sangre fresca como de regla, obviamente. ¿Por qué motivo puede aparecer este manchado marrón o incluso sangre? Pues puede aparecer porque cuando el óvulo fecundado se va implantando, va entrando dentro del endometrio de vuestro útero, que es donde va a crecer y se va a desarrollar, esa entrada produce una rotura de capilares y esa rotura de capilares produce un pequeño sangrado que interpretáis vosotras con me ha bajado la regla o estoy perdiendo este embarazo. En la gran mayoría de los casos, una inmensa mayoría de los casos, ya os cuento que puede ser por el sangrado por implantación. No obstante, no dudéis en ir a un profesional adecuado que haga una valoración realmente y que valore si ese sangrado es de implantación o porque se esté afectando el embarazo como tal. Pero ya os digo que en muchos casos tiene que ver directamente con el proceso de implantación. Y hay mamás incluso que estáis durante todo el embarazo, cada vez que os va a bajar la regla, con un pequeño sangrado. No pasa muy a menudo, pero si pasa, ya os digo que es normal. Vosotras igualmente preguntarlo, porque todo lo que tiene que ver con sangrado vamos a valorar y vamos a buscar a un profesional que valore realmente de dónde viene ese sangrado, ¿de acuerdo? Pero ya os empiezo a quitar un poquito de miedo porque no siempre está relacionado con que el embarazo se está interrumpiendo. ¿Qué os pasa también mucho ahora que estáis recién embarazadas? Que además todavía está todo como muy empezando, ¿no? Semana 7, semana 8, pues que empezáis a veros que os ha crecido mucho el pecho y que además habéis perdido la cintura y que alrededor de las caderas y en la zona esta de aquí, de la cintura, empezáis como a engordar de una manera súbita y tenéis celulitis de repente. ¿Y por qué tengo yo celulitis? Si yo nunca he tenido, o bueno, soy una mujer relativamente delgada y hago ejercicio y nunca tal, y de repente me he puesto llena de celulitis. Bueno, pues esta celulitis que aparece aquí es una consecuencia hormonal y muy sabia del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque toda esta celulitis es grasa que va acumulando el organismo para cuando vayáis a dar el pecho. ¿Por qué motivo? Pues porque lo que para nosotras hoy en día es súper normal, abrir la nevera y comer, ni ha sido normal siempre, nunca ha sido así. Obviamente nosotros venimos de una historia de pasar hambre y de no saber si ese día vas a comer o no, a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos y los siglos, y bueno, y no en todos los sitios realmente tenemos la suerte de tener, como tenemos nosotras, la comida al alcance de la mano. Como el cuerpo es muy sabio y sabe que va a gastar muchísima energía, muchísimas calorías cuando tenga que producir leche, ¿qué hace? Nada más embarazarnos. Voy a guardar, voy a acumular reservas para cuando vaya a producir leche, gastarlas.
usarlas para ese gasto energético que voy a necesitar para producir leche. Obviamente, cuando empecéis a lactar, si hacéis caso a los consejos que doy en la alimentación durante la lactancia materna, obviamente vais a ver cómo esa celulitis que se ha acumulado durante el embarazo os vais a librar de ella o deshacer de ella cuando empecéis a lactar. No obstante, o igualmente, para que ese acúmulo de peso que vais a tener a lo largo del embarazo no sea tal o no sea tanto, ya os digo que como podéis hacer ejercicio, manteneros siempre activas para que simple y llanamente se limite a esa necesidad de acúmulo de grasa que se ha concentrado ahí para después la lactancia materna. Bueno, pues confío que os sirvan estos consejillos que os estoy dando y es todo esto que os estoy contando para que aceptéis por qué estáis cambiando físicamente de esta manera y que sigáis viendo los vídeos de cuidados del embarazo.